Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Imaginemos que estamos en el medio del campo, a la tarde, y en torno a la excavación está un grupo de arqueólogos y arqueólogas. La imagen es melancólica y cierta tristeza porque se terminó de excavar. O sea, en ese momento ya no hay nada más que hacer en el campo. Bueno, el equipo, carga las cosas en la camioneta, las bolsitas con lo que se encontró, con las cerámicas, con las botellas, los pedazos de botella de vidrio, los trozos de hueso, los carbones, etc. Carga todo eso junto con las herramientas y después de haber tapado el pozo para que nadie se caiga, se van cada uno a su casa. Cualquier, persona pensaría, se acabó el trabajo arqueológico. No, señor, no, señora. El trabajo arqueológico recién empieza, recién estamos haciendo arqueología. Lo que hicieron estas personas fue encontrar datos, pero resta un proceso muy importante en la arqueología que se llama interpretación. Toda arqueología es interpretación. No hay arqueología de datos. Toda arqueología es interpretación. Uno puede tener la cantidad de vidrio que encontró, la cantidad de losa, las profundidades, incluso las épocas, los años en los cuales esos materiales quedaron en el suelo. Perfecto. Pero eso no es una interpretación. La interpretación en arqueología es encontrar un conocimiento nuevo en base a esos datos. Vamos a poner unos ejemplos cotidianos. Si yo veo que aparecen nubes y hay un viento fresco, con ese olor tan particular que tiene el olor a tormenta, voy a decir, está por llover. Entonces, hay una interpretación de los datos que me permiten decir a quien está al lado mío, cuidado, la ropa que está tendida va a llover. Entonces, ese conocimiento habilita una acción posterior. Sin ese conocimiento la acción no se produce. En arqueología esa acción es muy limitada porque a lo sumo generará que otros investigadores conozcan lo que yo he interpretado de mis pequeños fragmentos de losa o de vidrio. Hasta ahí todo bien, pero hemos dicho que era la excavación, al terminar, era la primera parte y la más importante quizá para obtener los datos, pero recién ahí empezaba el trabajo arqueológico. La interpretación cómo se desarrolla a partir de llevar todo ese material que se sacó de la excavación, todos esos fragmentos, a un laboratorio. Bien, lo primero que se hace es ordenarlo de acuerdo a los criterios que tengan los investigadores e investigadoras. Por ejemplo, si tenemos losa, la podemos catalogar por si está decorada o si es lisa, si es de tal época o de tal otra, si esa losa es porcelana, es losa europea, es grés o es barro. Entonces yo tengo que ir mirando a ver esas cerámicas, cómo las ordeno. Esa es una primera interpretación. ¿Por qué? Porque debo interpretar lo que yo retiré como una serie de tipos, una serie de elementos que están separados o son por lo menos se pueden separar uno de otros. Pero continuemos, porque eso es la primera parte. Una segunda interpretación es sobre qué hacía eso ahí. Si yo tengo una serie de fragmentos, de trozos, supongamos en el medio del campo, una serie de tiestos, o sea, de cerámicas indígenas, fragmentos de cerámica indígena, ¿por qué eso estaba ahí? Hay carbón en el registro arqueológico, o sea, en el material que he retirado, que he recuperado de la excavación. Hay carbón, porque si hay carbón quiere decir que ahí se hizo fuego. Si se hizo fuego tengo algunas posibilidades. Una, que eso sea un fogón transitorio, o bien que ahí haya habido un asentamiento, o sea, alguien que haya vivido en forma más o menos estable. Entonces, ahí tengo que empezar a interpretar nuevamente, porque ¿qué datos tengo disponibles para poder decir es una cosa o la otra? ¿Es un fogón transitorio o es una estancia permanente? Entonces, lo más probable es que si decido una u otra y descarto la opción que no considero, interpreto en realidad que no es, ahí empiezo con otra serie de trabajos. O sea, la interpretación implica
que yo tomo una decisión sobre los datos para poder obtener conocimientos. En arqueología urbana eso es constante, porque yo obtengo una serie de materiales encontrados en el suelo, material de todo tipo. Supongamos vidrio, encontramos cierta cantidad de picos y fondos de botella. Buenísimo, lo tenemos en el laboratorio, lo hemos lavado, lo hemos limpiado, podemos identificar si las botellas son hechas sopladas o son hechas con molde, con qué técnicas, si tienen marcas, si tienen unas rugosidades características en el fondo, que son botellas hechas a máquina, etc. ¿Qué hacemos con eso? Una interpretación podría decir, cuantitativamente, que hay más botellas de vino, por ejemplo, que de agua mineral. Entonces, una interpretación podría ser, tomaban mucho vino y tomaban poca agua mineral. Entonces ahí, en la arqueología urbana, aparece un dilema. La interpretación jamás es directa. Es un problema. Porque lo que aparece en un fogón indígena, por ejemplo, si bien no es todo lo que arrojaban los indígenas, se va a aproximar a lo que un indígena habría arrojado en el caso de abandonar un fogón. En cambio, en la arqueología urbana eso no ocurre. La cantidad de picos o de fondos de botella que yo obtenga de una excavación, y por supuesto la interpretación, va a depender de otras cosas. Por ejemplo, si yo usaba el vidrio para volverlo a fundir, iba a fabricar más botellas. Entonces puede haber recolectores de vidrio que retiren el vidrio y que utilicen eso vendiéndolo a las fábricas de botellas para hacer más vidrio. Otra opción es que, dentro de las casas donde se tomó vino y agua mineral, algunas botellas no se hayan tirado, no se hayan arrojado. Entonces esas botellas reusadas, vueltas a utilizar, supongamos, para otros líquidos, no se arrojaron, quedaron enteras. Y si se rompieron, fueron arrojadas en otro lado. Entonces, la interpretación en la arqueología urbana depende de una combinación más que de una reunión pura de objetos, de fragmentos. La interpretación va a depender de documentos históricos, de fotografías, de otros sitios que se hayan excavado, de otros autores. Y en general esta arqueología urbana se complica porque los sitios arqueológicos urbanos se transforman. Un fogón aborigen en el medio del campo, a la orilla de un río, quizás fue alterado por la naturaleza, pero es raro que alguien intervenga ese fogón si fue directamente abandonado en un lugar no poblado. En cambio, la arqueología urbana no. En la arqueología urbana, es una desgracia que tiene la arqueología urbana, los lugares se alteran. Pasa un caño de gas, pasa el agua, hacen pozos para instalar columnas, la misma gente pasa, camina, va de acá para allá, la municipalidad levanta grandes porciones de terreno virgen, pero con basura, o sea, como decimos en arqueología, antropizados, suelos antropizados, los retira para poder hacer veredas nuevas, etc. O sea, hay un gran movimiento que hace que esas botellas, esos trozos de botella, esos fondos de botella, esos picos de botella, no sean definitorios por sí solos para la interpretación. Entonces la interpretación debe ser cada vez más sutil, debe ser recortada. No puedo decir en el siglo XIX eran todos borrachos y deshidratados porque no tomaban agua. Sería una interpretación, digamos, de alguna manera poco sustentable. En cambio yo puedo decir, hay una preeminencia de ciertos materiales sobre otros que deberé constatar en otros sitios. Esto implica que en una arqueología urbana sustentable los sitios sean una cadena de sitios. No es un fogón solo en el medio de la pampa a la orilla de un arroyuelo, de un arroyo. No. En una ciudad los sitios están encadenados por la misma ciudad. Cada sitio tiene semejanzas y diferencias con otros sitios. Cada lugar tiene una serie de particularidades que lo hace único y a la vez parecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy a excavar pozos de basura en el patio de las casas, tendré que tener varios patios de casas para ver si la proporción entre botellas de agua y botellas de vino se sigue manteniendo para las mismas épocas. Como comprenderá quien esto escucha,
como entenderá quien esto trata de entender, no es fácil. No es fácil una arqueología urbana. Tal vez la arqueología urbana tenga en la interpretación el camino más difícil de todas las arqueologías. Es fácil para Howard Carter decir los reyes en Egipto tenían máscaras de oro, porque la veían. Más difícil es decir qué tipo de consumo había en la ciudad del Cairo. Eso es más difícil. En una ciudad cosmopolita, llena de ingleses que iban a comprar cosas, llena de egipcios, ¿quién era ahí el consumidor? ¿Cómo se movía en el Cairo de Howard Carter el consumo de agua y de vino? Esas cosas son los dilemas, los problemas que afronta la arqueología urbana. Y sin embargo, a duras penas, casi con, digamos, resignación, pero con cierto espíritu aventurero mental, la arqueología urbana trata de responder esas preguntas.